Muy buenas noches, y después de la gran victoria de Belgrano, aquí comienza Justicia Legítima, hoy en vivo y hasta las 11:30 de la noche. Dante, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Miguel, sorprendido, movilizado después de lo que ocurrió hoy. Presentaron la renuncia indeclinable a sus cargos, tanto el ministro de Seguridad, ex jefe de policías, Alejo Paredes, como el actual jefe de policía, Ramón Frías. Esto como consecuencia de el narcoescándalo, como le llamamos, esto que ocurrió tras la revelación del programa ADN, en el cual se involucró a altos jefes de la policía con narcotraficantes. Sí, y está el programa ADN, pero además estaba la investigación, que ya está radicada justamente en tribunales, que comenzó el fiscal Enrique Senestrari y que va a estar aquí en el programa con nosotros para hablar de esta causa, para hablar de las detenciones de los policías. Hoy hubo novedades porque declararon ellos también al respecto, pero empezaremos a desmenuzar quiénes son los actores de esta historia, quién es Viernes, por ejemplo, esta persona que trabajaba como informante ilegal, qué papel cumplía Sosa, Argüello, Juan Alós, también otra persona que aparece en esta historia, que es el policía que apareció mencionado en los informes, también en la causa, y que el fin de semana pasado se quitó la vida en un camino rural. Con este dato importante, una cosa es una investigación periodística y otra cosa es una investigación judicial. Aquí lo que vamos a poder desmembrar o a intentar desmembrar es esta investigación judicial que ha llevado adelante el fiscal Senestrari, con un montón de cruces políticos entre medio, porque lo cierto es que lo que ocurrió con él, o lo que ocurrió después de que él comenzó a investigar el tema, fue muy fuerte y demostró hasta qué punto el poder político cordobés está en condiciones de animarse a cruzar y a tratar de intervenir con la justicia. Bueno, eso después se fue derrumbando hasta el momento en el que ocurrió lo que ocurrió hoy, que es este pedido de apartamiento, que dicen que es una renuncia de Frías y de Paredes, pero todo indica que en realidad es una renuncia que le pidió antes el gobernador José Manuel de la Sota a estos dos protagonistas de esta historia. Y termina una semana muy caliente, y no solamente por este escándalo, el narcoescándalo, sino también por lo que pasó con los incendios, la cuestión en las sierras de Córdoba. Será tema también en Justicia Legítima. Usted va a escuchar un testimonio de una persona que estuvo allí en Calamuchita, en Yacanto, que va a contar lo que fueron esas horas allí peleando contra el fuego, y también qué acción se llevó adelante de parte del gobierno de la provincia de Córdoba, si tenían o no todos los recursos para combatir un incendio de tal magnitud. Un programa muy cargado, que además prometemos alguna información que tiene que ver justamente con estos cambios en seguridad y en la jefatura de la policía de la provincia de Córdoba. Exactamente, vamos a estar además prendidos en Twitter y en Facebook con Lucho Segarra aquí en vivo, leyendo los mensajes que ustedes nos envíen. Y hacia el final del programa les prometemos decirles quiénes son las dos personas, los dos principales candidatos a ser el nuevo ministro de Seguridad y el nuevo jefe de policías. Y atención, porque hablamos de dos temas, pero quizás un tema y otro estén relacionados, y hacia el final del programa vamos a poder descifrar esa relación. Comienza ya Justicia Legítima. Vemos este primer tape, esta primera nota que tiene que ver justamente con el narcoescándalo, con vinculaciones dentro de la policía, la política y también el Poder Judicial. Va a asumir como jefe de policía de la provincia el comisario general Ramón Ángel Frías. Ramón Frías ya a cargo y empieza a ejercer la conducción. Cada conductor tiene un perfil diferente. Él es un trabajador de la seguridad. Es justo poner al aire, por televisión, a un delincuente para que acuse falsamente a un policía. Bueno, esos dólares provienen de un allanamiento de un narcotraficante, Gabriel Ludueña. Y acá los trae, o sea, narcotráfico trae esos dólares acá. ¿Narcotráfico qué? Narcotráfico de Córdoba. La policía de narcotráfico, que es la que hizo los allanamientos, los procedimientos. Claro, agarraron esta casa de base de operaciones. Secuestros de droga, o sea, secuestro de droga entre paréntesis, ¿no? Porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraban en los secuestros. Rafael Sosa es la cabeza, que maneja todo. Después lo demás es la obediencia de vida. Sosa dice y lo demás hacen. Allanan el domicilio, el jefe que estaba a cargo del operativo, un principal Franco Argüello. Franco Argüello. Franco Argüello.
¿En ese allanamiento participó Rafael Sosa? ¿Estuvo Rafael Sosa? Estuvo, según figura en los expedientes, que sí. Sucede que en ese hecho entra el éter al domicilio de mi madre, hacen la requisa, no encuentran absolutamente nada, entra a la sección Canes, no encuentran nada, y luego que se retiran, Franco Argüello le dice a mi hermano que arregle porque si no va a perder. Entonces dicen que encuentran en una cómoda 200 gramos de una sustancia blanca. A las 8:30 de la mañana tocan la puerta del comedor que da a la calle, sobre la calle Mateu, abre la puerta y se presenta Franco Argüello y le dice: ¿vos me conocés, sabés quién soy? Y le dice mi hermana: sí, usted es el que vino a hacer el allanamiento los otros días. Escúchame bien lo que te voy a decir. Decile a tu hermana Gladys que antes del cierre del banco le dé el dinero que yo necesito viernes, porque si no vengo por vos. Tanto el ministro de Seguridad Alejo Paredes como el jefe de policía Ramón Frías, por una iniciativa personal, en ambos casos han presentado su renuncia con carácter indeclinable al gobernador de la zona. Tal cual lo anunciamos, ya nos acompaña el fiscal federal Enrique Senestrari. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias por participar del programa. No, por favor. Doctor Senestrari, empecemos a remontarnos un poco para empezar a entender cómo empieza esta causa. ¿Cuándo usted toma conocimiento, cuándo toma contacto con esta persona que apareció en ADN, Juan el francés Viernes? Bueno, esta causa empieza con un hecho previo, que fue el día 18 de julio, cuando resulta detenido Juan Viernes. Es detenido en una especie de arresto civil. Él habría cometido una estafa en contra de unas personas a las que les compró autos con dólares falsos. Estas personas, a través de una especie de investigación privada, conociendo un taxista que les dijera si veía el auto, dónde lo veía, lo encuentran al auto, encuentran a Viernes con otras personas más en una estación de servicio. Se presenta el damnificado, hay una pelea ahí, se agarran a trompadas, y con motivo de esa pelea el agente del bar llama a la policía. Ahí viene la policía, móviles del CAP y todo lo que normalmente pasa en estos casos, se enteran de por qué era la pelea y por esa razón Viernes resulta detenido. En esta detención, al ver lo de los dólares falsos, lo de los autos, la medida lógica es ir a la casa a buscar a ver qué es lo que tiene, pruebas, documentación o más dólares. Y ahí es donde encontraron 340.000 dólares falsos. Esta persona estuvo detenida con motivo de este hecho en tribunales federales, imputado de defraudación y circulación de moneda extranjera falsa. Estuvo varios días seguidos detenido sin hacer ningún tipo de manifestación. Después se presentó ante el tribunal y les dijo: quiero declarar como arrepentido. ¿Ante qué tribunal? Al mismo tribunal juzgado federal número 1. Bien. ¿Y habló con el juez Busto Fierro? Claro, exacto. Al juez le pide declarar como arrepentido. El juez evalúa esto, ve que lo que quiere contar tiene relación con hechos de estupefacientes, que es lo que permite la posibilidad del arrepentido, y ahí él hace este relato de varios días seguidos de declarar, donde cuenta una historia de 3 años y medio aproximadamente de trabajo en dependencias de la Dirección General de Drogas de la Policía de Córdoba. Ahí tenemos un dato nuevo que no teníamos inicialmente. Busto Fierro entonces acompañó este proceso desde el comienzo del mismo. Es el juez de la causa. Bien. Inclusive de la causa anterior a la que se genera con esta denuncia, que Doctor, es la de moneda falsa. Y ahí es un dato. ¿El tipo de ese delito de moneda falsa es un delito que investiga la justicia federal? Sí, es un delito federal. No tiene nada que ver con el estupefaciente en principio, pero esta persona relaciona inclusive el delito que se le imputa a él con el resto de los hechos que se conocen públicamente. Él dice que ese dinero era de los policías y que estaba en su casa porque los policías usaban su casa como una especie de guarida, de lugar donde guardar las cosas que no podían tener en otro lugar. Entonces dice, por eso estaba el dinero ahí y yo la estafa que cometí fue para los policías. El 18 de julio es detenido en esa situación. ¿Cuándo empieza a declarar? ¿Cuántos días declara? Él empieza, no tengo la fecha exacta, pero unos cuantos días después de su detención, durante 4 o 5 días seguidos se hacen audiencias con los tiempos del tribunal y del cansancio de la persona al declarar también. ¿Él necesita un abogado para declarar como arrepentido? No, el arrepentido puede declarar solo, por supuesto el defensor da la venia para que lo haga,
pero después declara solo por una cuestión de protección de identidad, de que nadie participe en la audiencia que no sea el tribunal con la persona. Esto después el propio Viernes renunció a este beneficio del anonimato al presentarse públicamente diciendo soy yo claro, la persona que hizo todo esto. ¿Él no queda detenido por los delitos que se le imputan porque accede a esa figura del arrepentido? Es una combinación de cosas. El tribunal lo que ha considerado es que es una persona que no tiene riesgo procesal, que es la única razón por la cual una persona puede quedar detenida pese a la gravedad del delito que puede haber cometido. Si el juez considera que esa persona no va a eludir el accionar de la justicia, no va a entorpecer la investigación y no se va a fugar, o sea que va a estar presente cada vez que lo llame, el juez le puede dar la excarcelación. Pienso que es una cosa lógica que si colaboró con la justicia al dar tremenda información que ha generado todo este caso, por supuesto que eso también lo tiene en cuenta el tribunal y la propia Fiscalía al ver que es una persona que colabora. Entonces se da este ámbito de flexibilidad donde uno puede decir puede permanecer en libertad y siga adelante con su vida. No significa que esta persona queda liberada de responsabilidad penal, ni en el caso por el que fue detenido, ni en el caso que él mismo denuncia. Porque si después la prueba corrobora que es cierto que él participó, por supuesto que es imputado y ha sido imputado por el mismo delito que los policías. Hay un dato que me parece importante que empecemos a desmenuzar aquí. La ley 23.737 que rige la lucha contra la droga en el país permite la figura del buchón y también permite la figura del agente encubierto. Pero marca claramente que el agente encubierto debe ser eso, un policía que trabaja de agente encubierto. Exacto. Lo que dice Viernes es que él era buchón y fue invitado a participar de operaciones como agente encubierto sin ser policía. Lo que explica Viernes en su denuncia es que él empieza la relación con la policía en más o menos el año 2010, 2009, 2010, no tengo el dato exacto hoy, pero cuenta que él, a raíz de una denuncia que él hace a la policía porque según él alguien lo quería involucrar en delitos de narcotráfico, va, denuncia esto, usa un nombre falso inclusive según relata él, para que no, un nombre, no el apellido sino un nombre de pila, para que no supieran que era una persona que había estado condenada, que había cumplido sentencias y demás, porque según él le preocupaba que supieran esto. Después dice que se le presentan los policías y le dicen hola Juan, sabemos quién sos, somos del mismo palo, te vamos a necesitar, y ahí empiezan a, según el relato de Viernes, a exigirle que colabore con ellos. A partir de ahí empieza toda una serie de hechos en los cuales él colabora en las investigaciones, de los cuales ya hemos encontrado varios casos en los que está absolutamente comprobada la participación de Viernes en calidad de agente encubierto, que es muy diferente al buchón o al informante. El buchón o el informante son personas que lo único que hacen es, en algún momento que la policía los contacta, dar un dato, porque les interesa darlo o porque la policía se los pide y ellos prefieren estar en buen trato con la policía para no tener problemas, que puede ser un delincuente o no a la persona, pero el buchón es ese, la persona que da un dato. Ahora, es muy diferente el agente encubierto y por eso la ley tiene toda una previsión con muchísimas exigencias que se deben cumplir para que la persona que vaya a hacer esa tarea esté por lo menos con un examen previo que permita pensar que va a trabajar bien y que no va a haber tanto riesgo. Hay cursos especiales. ¿Y tiene que ser un agente? Preparación, ¿Tiene que ser alguien de la definitivamente fuerza? Tiene que ser alguien que pertenezca a una fuerza policial. Está no puede ser un absolutamente prohibido que un civil haga este tipo de tareas. Eso es definitivo, no hay forma de rebatirlo. No puede ser un agente civil. Entonces, si una persona que no tiene estado policíaco, que no tiene entrenamiento, que no ha sido evaluada por un juez y fundamentalmente que no ha sido ordenada su intervención por un juez, es una actividad absolutamente ilegal y no tiene modo de justificarse. Usted habló de 2009. En 2009 el jefe de policía era Alejo Paredes y el jefe de drogas era Nieto, no Rafael Sosa. ¿Por qué esas personas no están detenidas ahora o no están vinculadas en la Nieto causa? Ha sido imputado en la causa, no Paredes, porque tampoco lo fue Frías ahora, bien, porque no se consideró que el jefe de policía fuera quien había manejado esta situación, sino la persona titular de la oficina de la Dirección General de Drogas. Porque además los denuncia Viernes y da una serie de datos que uno los ve y comprueba que es una hipótesis válida de trabajo y por eso uno, así, a modo de hipótesis, pone quiénes son las personas sospechadas para que vengan a defenderse en este caso. ¿Nieto está nombrado? Perdón. Sí, por supuesto. Sí, en el programa ADN, Viernes decía que él había participado en un operativo donde secuestró una cantidad importante de dinero falso,
también él decía que hacía este trabajo para la policía y él decía que había algunos casos donde la policía secuestraba una cantidad de droga, que no rendía cuenta de esa cantidad y sino que usaba esa droga con la que retenía para después pagarle a otros narcotraficantes. De lo que usted pudo ver en la causa, hasta ahora de todo lo que habló Viernes, ¿dónde hay más indicios o algunas pruebas que ya le permiten a ustedes avanzar con esta investigación? Lo que hay prueba que si fuera solamente ese caso ya estaría en condiciones de ser llevada a juicio es la participación de esta persona en calidad de agente encubierto. Lo que tiene prueba que necesita algún pequeño refuerzo, pero que es muy fuerte, es los pedidos de dinero a cambio de algún beneficio a personas involucradas en causas penales. De hecho, el fiscal federal Vidal Lascano tenía un caso en el que ya había imputado a 2 de estos policías por esta conducta, por estar pidiendo dinero, y tenía otro caso más en el que había una situación similar, que él no podía llegar a hacer imputaciones porque le faltaban pruebas. Al aparecer la denuncia de Viernes y dar información, esas pruebas están en la Fiscalía número 1 y por eso ese caso el fiscal Vidal Lascano lo manda a la Fiscalía 1 por conexidad, porque combinando en las 2 investigaciones sí dio para imputar y es uno de los casos en los que se ha hecho imputación también. Cuando hablamos de Rafael Sosa, el jefe de drogas peligrosas, ¿usted lo imputa porque necesariamente tenía que saber esto, porque debió saberlo, o todavía no está claro si debió o no saber lo que ocurría con Viernes? Tenía que saberlo, no hay duda, porque si es el titular de la oficina, tener una persona que convivió con la policía durante este tiempo, tenía que saberlo y no hay duda que no podía pensar de ningún modo que era un mero informante. Un informante es alguien de la calle, un colaborador, como por ahí se ha dicho, sería alguien con más frecuencia. Ahora, una persona que está permanentemente ahí y que hace un relato con mucho detalle de muchas investigaciones, de información que no tiene forma de haberla conocido, si no fue porque estuvo metido en la investigación, eso indica que es una persona que convivía con la gente de policía de drogas. Y el jefe conocía y participaba de las investigaciones. El propio Viernes lo pone en varios casos, presente durante las investigaciones, que nos consta porque los vemos en los expedientes, y eso también es un dato que no lo podía conocer si no estuvo ahí. Doctor, también él dice en un momento que tenía un Nextel que le había dado la policía. ¿Existe ese aparato donde hay llamadas registradas entre él y personal de esta fuerza de la división de drogas peligrosas de Rafael Sosa? Él manifestó esto, es un dato que hay que chequearlo. En los allanamientos se han secuestrado celulares, pero falta saber si alguno de esos es el que él usaba o si tiene la línea o si la línea que él utilizaba está en alguno de esos aparatos, que sería un dato también de mucho peso para comprobarlo. ¿Esto lo secuestraron ustedes en el allanamiento que hicieron en la jefatura? En todos los allanamientos hubo secuestros de teléfonos, cámaras fotográficas, computadoras, todo tipo de documentación y aparatos. Entonces hay que ver, porque no necesariamente tiene que estar en poder del comisario Sosa, puede estar en poder de algún otro miembro del grupo que tuviera este aparato para este uso, generar algunos contactos, hacer algunas llamadas y después el teléfono tiene que desaparecer. En la causa, Juana Loz, la persona que apareció muerta hace unos días, sí. ¿De qué manera está mencionada y por quién? Está mencionada por Viernes como partícipe en uno de estos hechos, por lo menos, en la misma conducta que el resto. Participar, ir a hacer alguna cobranza, estar en las investigaciones con él, sabiendo que él era un civil, y eso es lo que hubiera justificado una imputación si él estuviera con vida. Hoy solo se lo menciona en el expediente porque es parte de los hechos. Si uno lo saca a una persona, está desarmando el hecho o descompaginando el hecho. Es la única razón por lo que se lo menciona. Viernes también dice que ellos iban, le plantaban la droga a algunas personas y después el recurso que utilizaban justamente era él para sacarle un dinero a esa gente que quedaba atrapada en una causa judicial. ¿Se pudo determinar esto de seccionar, de que iban y llevaban la droga? Primero, una de las cosas que se encontró es droga en condiciones absolutamente ilegales en las mismas oficinas de donde salían a hacer los procedimientos, inclusive en el baúl de uno de los autos, que es el lugar lógico donde llevarían la droga para poder utilizarla para fines como los que dice Viernes. Son indicios muy fuertes. Además, hay causas donde los imputados han denunciado este tipo de cosas, pero como no daban pruebas, no daban ningún dato verificable, quedaban en los dichos de la persona detenida con droga encima contra los dichos de funcionarios públicos, y no uno, sino todo un grupo que actuaba, que con la fuerza de ley que tiene la declaración del funcionario público y sin pruebas en contra, uno lo tiene que creer. Por eso hemos tenido nosotros y hemos caído en el engaño de esto, en los casos en que haya ocurrido, de decir simplemente son declaraciones del imputado para obtener una mejor situación procesal. Y uno, como no tiene datos para verificar esto, no lo investiga. Esto es un problema que se da en las fuerzas policiales y se da en las fuerzas penitenciarias también.
Son organismos muy difíciles de investigar. Muy cerrados. Son muy cerrados y es muy difícil meterse adentro para investigarlo, por sus características y por la habilidad propia de la experiencia de quien comete un delito desde una fuerza investigadora. Sabe por dónde le pueden caer, sabe qué puede pasar y sabe cómo esconder lo que hace. Entonces, ¿por qué salta esto? Porque alguien que convivió con ellos conoció muchísima información y un día se dio vuelta y dijo, acá estoy, esto es lo que sé. Lo invitamos a escuchar, a ver un tape del ministro González cuando hacía referencia a lo que usted secuestró en la jefatura de policía y hablaba de la droga y para qué era la droga que se encontró en ese auto. Bien. Fiscales que hablan por los medios antes de producir los hechos procedimentales. Ayer se anunció que se había incautado droga no declarada, es droga que está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los perros, es droga que está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los perros. ¿Cómo se los entrena? Mediante una asociación de olores con pseudo cocaína o pseudo marihuana, que son preparados químicos que hacen nuestros químicos acá en la Dirección General, obtenemos un olor parecido a esa sustancia. La gente piensa que al perro de narcóticos se lo droga para que tener una eficiencia en el trabajo. Nuestros canes en ningún momento tienen un contacto directo con la droga. Bueno, ahí estaba González diciendo que la droga que se secuestró era justamente pedida de la policía a la Justicia Federal para entrenar a los perros. ¿Hay algún oficio que acompañe eso? Ahí, durante el procedimiento se me informó verbalmente, tengo que verlo documentado, que uno de los policías que estaba ahí manifestó tener un acta que justificaba la presencia de esa droga. Pero el personal policial me dice, el acta no coincide con lo que había, y además de eso, si hubieran tenido la droga en esas condiciones, que ustedes mismos ven la explicación de un entrenador, que no es lo que se usa, las condiciones en que estaba esa droga es una sustancia controlada, una sustancia prohibida. Toda sustancia prohibida tiene lo que se llama la trazabilidad. Tiene que saberse cada uno de los movimientos que hace ese material, documentado, registrado, controlado por las autoridades correspondientes. Si salió 1 gramo, para dónde salió, por qué salió, quién se lo llevó y cómo se consumió. ¿Se puso en un juguete para un perro, como dicen? Bueno, a ver si es cierto que se puso. Y bueno, estamos viendo que los propios entrenadores dicen que esto no es lo que se hace. Usted ganó, entre otros lugares, la sede donde están los policías en el marco de la Ley de Lucha contra el Narcotráfico cordobesa, de la Ley cordobesa, en José Ignacio Díaz. ¿Qué encontró allí? Y Viernes también trabajaba con los policías en casos manejados por la Justicia de Córdoba. No es de la Ley cordobesa. La Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico sigue siendo la misma oficina que fue siempre, que lucha contra el narcotráfico. En los casos menores, cuando logra casos menores, lo presentan en los tribunales provinciales. Cuando logran casos complejos, lo presentan en los tribunales federales. Pero no hay 2 divisiones de drogas. Es la misma gente y por eso el problema lo tendrá que revisar también la justicia de la provincia, porque es posible y sobre todo porque es algo muy nuevo para ellos, que hayan sido también engañados del mismo modo que nosotros y que haya gente presa, y si hablan de tanta cantidad de procedimientos que han hecho, más cantidad de gente presa por maniobras como estas. Porque si vamos a detener a una persona que supuestamente vende la comercialización de estupefacientes, que sean 2 o 3 cigarrillos, ya es comercialización de estupefacientes. Y si están aplicando criterios como lo que he visto, que es bastante rígido en cuanto al encarcelamiento, bueno, cualquier persona con 2 o 3 cigarrillos de marihuana ya puede ir en cárcel y quedarse un buen tiempo adentro. Y una de las cosas que se encontró ahí justamente eran cigarrillos de marihuana. ¿Cómo le van a dar para que entrenen perros cigarrillos de marihuana? Sacarán de un ladrillo, rasparán y pondrán en una bolsita, pero cigarrillos armados, listos para encenderlos, como porro. Exacto, porros listos para encenderlos. No creo que sea la forma de entrenarlos, ni de entrenarlos ni de recibirlos. No creo que un tribunal le dé la droga así, le dé el porro, le dará sustancia pesada y controlada en determinadas condiciones para que del mismo modo sea guardada, no en cajas en una oficina en refacción en total descontrol. En un momento Viernes también decía, Sosa es el que maneja todo. Usted, de lo que puede ser los testimonios y algunos otros testigos que ya ha tomado contacto con usted, ¿puede armar una especie de estructura jerárquica hasta ahora de cómo funcionaba esta división de drogas peligrosas? Lo que hemos puesto nosotros en la imputación a estas personas es que, valiéndose de la misma estructura jerárquica que tiene la oficina, por supuesto con los nombres de las personas que han intervenido, no de toda la policía de Córdoba ni de toda la división de drogas, es la estructura jerárquica con que se manejaban, porque tienen
un verticalismo muy grande en su sistema, es como muy militar. Inclusive una gran dificultad en estas investigaciones es que nosotros llamamos policías a declarar y nos cuentan cosas que realmente son sorprendentes, porque si uno le dice, ¿Qué cosas? Por ejemplo... De hecho, hoy no declararon los policías, solo declaró el jefe. Hoy declaró el jefe, pero yo no hablo de la declaración indagatoria, porque los policías podrían haber hablado en su defensa, no lo hicieron. Pero hablo de policías testigos. Nosotros durante la investigación de estos hechos, sobre todo del secuestro extorsivo que tiene alguna relación con esto, llamamos a muchísimos policías. Y la pared que nos encontramos ante la pregunta sobre un superior es increíble. Los policías inmediatamente dicen, no sé quién era. ¿Cómo no vas a saber? No, se identificaba con un código. Bueno, se identifica con un código, pero son caras conocidas. No, no sé quién era. Pero lo vio ahí, ¿por qué no lo identificó? No podemos dirigirnos a un superior. Cosa que uno dice, pero ¿cómo? Somos todos seres humanos, iguales, más allá de las jerarquías, y si yo trabajo como policía necesito información. Y si voy a un lugar donde hay un hecho delictivo, tengo que saber quiénes son las personas que están ahí. Bueno, los policías no lo saben. Nos vamos a un corte, ya volvemos, pero antes Lucho tiene unos mensajes para leer. Con las redes sociales, Lucho. Hola, buenas noches. Uno es un mensaje para el fiscal, es Claudia Sabir, que le pide por favor que no le tiemble el pulso para investigar hasta las últimas consecuencias, para proteger a los ciudadanos de la policía. Y la otra es una pregunta que deja abierta, es Lourdes, quiere saber si hay más personas, no solo policías, si hay más personas implicadas en esta causa. Las respuestas en el próximo bloque, ya seguimos con Justicia Legítima. Volvemos, con el fiscal Senestrari. Doctor, usted lo decía, hay otra causa del secuestro extorsivo donde al parecer se lo nombra también a Rafael Sosa y al propietario de un boliche, una disco, Palmira, aquí en nuestra ciudad. Sí, este hecho fue un hecho que había ocurrido 2 días antes de la detención de Viernes, el día 16, y durante ese hecho lo que ocurrió fue, y esta es la imputación que se le ha hecho, que cuando se supo del secuestro extorsivo por parte de la policía que se entera es el comisario Sosa, y lo que hace él es participar en la negociación del rescate de este secuestro. ¿Él personalmente? Personalmente, junto con la persona extorsionada, de la que dice ser muy amigo. Bueno, y en esta situación lo que hacen es negociar el rescate, intentar, mediante la preparación de todo un operativo policial en un puente céntrico, para atrapar a los secuestradores. Bueno, esto es una cosa que solo se puede hacer con participación de un fiscal federal. Lo dice la ley, no es un invento mío. La ley dice clarito, en cualquier situación de un secuestro, cuando se vaya a intentar el rescate de la víctima, donde se presuma que puede estar la víctima, tiene que estar presente el fiscal. Aquí el fiscal no era yo, era el doctor Gravedian, porque yo estaba de vacaciones en ese momento. Nunca se enteró el secretario de la Fiscalía días después. O sea, es un operativo directamente ilegal, es la policía en la calle haciendo un operativo ilegal. Un operativo hecho sin la participación de la justicia. Esto es así, porque... Cuando debería haber participado. Además, en la Dirección General de Drogas estaba trabajando, o está, no sé bien cuál es su situación, hasta hace unos meses jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Córdoba. Gregorio Nis. O sea, claro, una mínima llamada a un experto como ese le iba a decir ya Brigada Antisecuestros, fiscal federal, y que trabajen ellos. Ahora, Viernes, ¿qué dice la relación entre Rafael Sosa y la agente de la Brigada de Drogas Peligrosas y la persona que habría sido objeto de ese secuestro? ¿Qué vinculación hace entre ellos? Lo que hay es, primero, una amistad declarada entre la persona extorsionada durante el secuestro y el comisario Sosa, y él dice que esta gente es uno de los lugares donde se negociaba la droga que le quitaban a los narcos. Esto es lo que cuenta Viernes, habrá que ver si hay pruebas o no de eso. Hoy yo no tengo una prueba concreta de semejante cosa, que sería la parte más grave de toda esta denuncia, porque ya no estamos hablando de agente encubierto, de embagallar gente, que es gravísimo, sino que no solo hacer eso, sino que también ser narcotraficante de la propia policía. Es un hecho de extrema gravedad, va a ser difícil comprobarlo hoy porque ya es muy pública la información, entonces hasta el momento no teníamos un dato concreto, solo revisar a ver si hay datos históricos que nos permitan saber que esto fue cierto, y lo demás es seguir con la investigación y ver hasta dónde se puede llegar. ¿Y del secuestro hay pruebas de ese operativo que se montó para...? El operativo está documentado porque la policía lo informó de esa forma.
Entonces uno observa esto y dice, tuvieron tiempo más que suficiente, porque no es más que una llamada telefónica, es agarrar un teléfono, tienen el mío, tienen el doctor Graverian, tienen de cualquier fiscal federal, tienen de la Brigada Antisecuestros, me imagino, porque son policías, es cuestión de dar aviso y decir, tenemos un secuestro extorsivo en curso. Explican que lo consideraron un secuestro virtual. Ahora, está bien, lo pueden considerar como quieran, pero del solo hecho de que es una privación ilegal de la libertad que supuestamente está ocurriendo y que hay un pedido de rescate, lo que hay que ir es por la opción de máxima y no por la de mínima. No es decir, bueno, actuamos nosotros, intentamos agarrar a los que están extorsionando, y si la víctima está en el auto, y la víctima estaba en el auto, y la dejaron golpeada y tirada en la calle, y bien pudieron matarla, y sin embargo esto tuvieron una suerte enorme de que no la mataran. Se hizo el procedimiento, fracasó el intento de rescate de la víctima, y pudo haber muerto, y nunca se enteró un fiscal que era el que tenía que hacerse cargo de esa situación. ¿Y podría haber tenido que ver este secuestro con estos manejos extraños de sustancias ilegales? Según Viernes, sí. Hay que ver si esto es cierto. O sea, ¿podría ser un narcosecuestro cubierto por la policía? No lo sé. Podría serlo según lo que dice Viernes. Yo no lo puedo afirmar hasta que vea pruebas. Pero sí es claro que todos estos hechos están relacionados. Las personas son comunes y hay datos comunes que significan que una relación existe. Por eso es que yo las medidas que le pido al juez son medidas interrelacionando 4 casos judiciales. Entonces yo a cada pedido que le hago le digo al juez, señor juez, para esto valore que tengo secuestro extorsivo, actuaciones extrañas durante un secuestro extorsivo, caso de moneda falsa de Viernes y denuncia de Viernes de asociación ilícita de la policía. ¿Teme por su vida? ¿Viernes se lo dijo en algún momento? Él dice que está acostumbrado al riesgo, que por supuesto que siente que podría pasarle algo, de hecho avisó que algunos incidentes hubo frente a su casa, pero cuando se le ofreció custodia dijo que no la quería, después dijo sí y tiene custodia de Policía Federal, pero bueno, asumió un riesgo que él sostiene que esto es para cubrirse más, porque cualquier cosa que le pase hoy ya se sabe quién fue, según lo que manifiesta él. Rafael Sosa está preso, las personas que trabajaban con él están presas, Gregorio Nis estaba al frente de drogas y pidió licencia en el cargo. Hoy nos enteramos que renuncia el jefe de policía y el ministro de Seguridad. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde cree usted que se puede llegar con esto? ¿Por qué está pasando todo esto dentro de la policía? Yo separo 2 cosas. Lo que pasa desde las personas, desde las jerarquías que hoy han hecho estas decisiones de renunciar y demás, en el ámbito político, yo no conozco cuáles son las razones ni cuál es, más allá de que sé que es con motivo de esta investigación, pero no tengo yo ningún dato para decir renuncian porque están sucios, no lo sé. Lo que tengo yo son las pruebas que llegaron hasta lo que ya se ha visto y ahí termina hoy. Si mañana hay una prueba que involucre a alguna otra persona de igual, mayor o menor jerarquía, se verá. Hoy no tengo pruebas para imputar a nadie de jerarquía superior a la que ya han sido imputados. Un legislador Buzo lo acusó a usted de ser parte de una maniobra, dijo una maniobra burda, de parte de la justicia que responde al gobierno nacional, y una apreciación que hizo que usted ordenó detener a algunas personas que en realidad se habían puesto a disposición de la justicia y que podían ser investigados sin tener que llevarlos a la cárcel. A ver, la decisión de detención la tomó el juez federal a pedido de la Fiscalía. O sea que no soy yo, sino que es la justicia como sistema, porque se actúa de esta manera. Un fiscal es una parte que pide y un juez es una especie de árbitro que controla la investigación, decide si lo que se hizo es correcto y si lo que yo le estoy pidiendo es consecuencia de eso que se hizo correctamente. El juez lo evaluó, dijo, es correcto, ordenó allanamientos y detenciones. Esa orden fue hecha antes de que ellos se presentaran a la justicia. Habían presentado un escrito de exención de prisión, esto pasa siempre, pero eso no significa que esa persona no tiene riesgo procesal, solo es un gesto que indica voluntad en ese momento de decir que está a disposición de la justicia. Pero una persona que está imputada de delitos de esta gravedad, que mantiene el estado policial, que la investigación recién empieza y que tiene todo el poder tanto de estado policial como de capacidad de uso de armas, y a la vez lo ha mostrado durante los hechos que se le imputan, una alta capacidad para engañar a la justicia, bueno, esas cosas son las que componen el concepto del riesgo procesal. Entonces, por lo menos hasta que la investigación haya llegado a un avance suficiente como para que la prueba esté totalmente asegurada, esas personas deben quedar en prisión preventiva. Le quiero hacer una pregunta sobre las presiones que ha sentido en los últimos días, pero antes quiero invitarlo a ver un tape de Ramón Frías, cuando tras la aparición del cuerpo de Juan Alós,
hizo unas declaraciones en el sepelio de este policía muerto. Lo vemos. Bien. ¿Qué lo llevó al oficial principal, Juan Antonio Alós, a tomar esta fatal determinación? La difamación, la injuria y las mentiras le quitaron la vida. Algunos no piensan que hieren más las falsas acusaciones que las balas. Es justo poner al aire, por televisión, a un delincuente para que acuse falsamente a un policía, aunque esas falsedades lo dañen tanto que lo lleven a este momento fatal. En 33 años aprendí que los magistrados hablan por sus sentencias. ¿Debe una autoridad hablar por los medios sembrando sospecha sin darle al acusado el derecho de defensa? Todos vamos a luchar para cumplir su último pedido, que está escrito: lavar el nombre de su apellido injustamente mancillado por las mentiras y las injurias. Queremos que se investigue todo a fondo, señora. Que el fiscal y la justicia accione como tiene que accionar. Por eso no me he puesto a disposición de la justicia. ¿Usted particularmente cómo se siente en el caso en especial? Muy dolido ante estas acusaciones tan malintencionadas y injuriosas. La carta que tenía Juan Alós, que aparentemente dejó, no dice limpien el nombre de la División Drogas Peligrosas, ni limpien el nombre de mis jefes, ni de mis compañeros. Dice limpien mi nombre. ¿Qué significa eso para usted? ¿Y cuánto de este discurso de Ramón Frías a usted lo movilizó o lo hizo sentir presionado? No, les aclaro, uno lleva, en mi caso particular, 29 años de trabajo en una fiscalía. De los 29, 24 años aproximadamente en una fiscalía. Estas cosas pasan siempre. Cuando se afectan intereses, las reacciones son más fuertes mientras los intereses son más altos. Pero uno está acostumbrado. La verdad, les digo sinceramente, no he sentido ningún tipo de condicionante por esto para lo que estuve haciendo. No cambió desde que inició la investigación en lo más mínimo la intensidad y la dirección que tiene la investigación. Son manifestaciones que las hace cada uno, que son libres de hacerlas, y ya lo he dicho varias veces, me da a mí el derecho a responderles del mismo modo, usando el mismo medio. Ante la prensa dicen estas cosas, ante la prensa le respondo. 33 años son cercanos a una época bastante fea del país, en la que los jueces no hablaron y tuvimos unas consecuencias terribles. Hoy la cosa es muy diferente. Yo creo que es mucho más sano que los magistrados le digamos a la sociedad qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos, que es nuestra forma de rendirles cuenta, y no con escritos que solo lo entienden los abogados, que es una cosa que a veces son unos jeroglíficos que no sirven para nada, sino decirles las cosas: esto es lo que hago, esto es lo que pasa, y también lo saben ellos, que se quejan de una especie de violación del secreto, lo están sabiendo antes de que se levante el secreto. ¿Qué más quieren? Les damos datos para que se defiendan. No hay nada más que eso. Doctor, sobre el suicidio o supuesto suicidio de Juan Alós, usted ha pedido información. ¿Qué es lo que tiene al respecto? ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene? Yo todavía no tengo una hipótesis concreta porque no conozco la investigación. Pedí información, pero se me dijo que había secreto de sumario, así que no la tengo. Cuando pueda acceder a esos datos, voy a ver lo que se hizo, lo que significa y lo que puede significar relacionado con la prueba que tenemos en la Fiscalía Federal. Lo que he hecho es pedirle al juez federal que haga una resolución solicitando la inhibición de la justicia provincial para seguir actuando, para que este caso se incorpore al que tenemos nosotros, porque ese es un pequeño pedacito de toda una investigación que es lo que está en la Fiscalía Federal. Y si vemos una sola foto, no vemos la película. Se habla de esa carta, o sea que usted no tiene ni idea ni ningún conocimiento, solo menciones. Aunque se publicó en un medio de comunicación parte del texto, ¿no? Decían que ese era el texto, no lo sé. También en su momento hablé telefónicamente con el fiscal para saber de esto, porque digo, bueno, a ver, está interviniendo usted, tenemos que ir nosotros, ¿qué pasa? Solo comentarios acerca de que la carta decía algo de limpiar su nombre y demás, pero me dijo, no la leí completa. Es toda la información que tengo. Ni siquiera está confirmado que sea una carta escrita por su mano. No lo sé. Le tengo que hacer esta pregunta. Esto lo conocimos nosotros después de una investigación del programa ADN que se emite por este canal. ¿Cuánto ayudó y cuánto perjudicó el que se haga público ese informe a la hora de llegar a la verdad? Bueno, ese es un tema que también generó cierta polémica, que de algún modo le estamos aclarando con el periodista, con Tomás Méndez. También uno sabe y respeta que
La libertad de prensa tiene que llegar a todos los extremos necesarios para que el periodista trabaje con tranquilidad, con libertad y haga lo que le dé su profesión. Creo que eso es lo que hizo. Me parece que es una persona muy apasionada, que quiere seguir en esto. No obstante que uno sabe que las intenciones, o presume que las intenciones son buenas, hay un dato objetivo. Las investigaciones penales, mientras se mantienen en secreto, dan mejor resultado. Cuando se sabe que una investigación está en curso, lo que no se tuvo puede desaparecer porque la persona investigada lo tiene que hacer. Es una cuestión de defensa lógica. La polémica que se generó es cuando yo dije esta publicación del programa causó una interferencia en la investigación. No será con dolo, no será un delito, pero sí a veces pasa que cuando uno cuenta algo antes de tiempo, arruina una posibilidad de que algo se conozca. Esto fue lo que pasó y no tiene más problema que eso. El daño estuvo porque hay prueba que se perdió, pero entiendo que esto es parte también, así como uno tiene que admitir que le digan delincuente, que le digan que participa de una campaña que es una campaña terriblemente delictiva si fuera cierta, porque no estamos hablando de políticos que dicen cosas, estamos hablando de algún gobierno que está usando a la justicia que dolosamente está generando un caso para causarle daño a otro gobierno. Esto es una cosa que si fuera mínimamente cierta, el que tiene que estar preso soy yo, así de simple. Y el juez, porque el juez también actuó, aunque no tiene mi tendencia política, si la idea es la que han planteado, no tiene nada que ver. Esto es una cosa que, así como la prensa tiene libertad, estas personas tienen libertad de decir lo que han dicho y cada uno dice lo que quiere y después se sabe quién es a través de sus dichos, justamente. Y nosotros tenemos a la gente que dice sus cosas en las redes sociales y está Luis Segarra, que volvemos a él para que nos cuente un poco qué está pasando vía Facebook y vía Twitter, justamente con los comentarios de la gente. Sí, esencialmente hay dos ejes en lo que le preguntan al fiscal Senestrari. En primer lugar es casi una valoración, le preguntan si no considera que el ministro González debería rectificarse respecto de los dichos del hallazgo de la droga en uno de los allanamientos, aquello de que la droga era justamente para el entrenamiento de los perros. Y en segundo lugar, Alejandro Moyano le pregunta desde cuándo se producirían los operativos ilegales que está investigando, desde cuándo sería la fecha en que iniciaron y cuántos serían. Bueno, le transmitimos la pregunta. Bueno, esa pregunta última, lo que tenemos un primer hecho hasta ahora, no me acuerdo el mes, pero año 2010. Puede haber hechos anteriores y seguro hay hechos posteriores, pero no puedo dar un número todavía porque esto recién empieza. Lo que hemos hecho, y esto fue lo sorpresivo, que apenas se conoció la denuncia, fuimos a revisar y la prueba la teníamos ahí, era abrir un expediente y encontrar la presencia de Biarnes y las maniobras que él denunciaba. Hoy hubo un dato de la realidad importante, fueron citados a declarar. ¿Qué pasó allí en esa indagatoria? Sosa habló, los otros policías no hablaron, no quisieron declarar, están en su derecho y no significa absolutamente nada. Sosa dio su defensa, que yo he dicho que prefiero no hablar demasiado de lo que dijo porque es su defensa y que la maneje su abogado defensor. Dio explicaciones, hizo sus manifestaciones y en las dos indagatorias negó responsabilidad en lo que se le imputa. Doctor, sabemos que se va a pedir la exhibición de prisión para los policías y también sabemos que usted va a ser recusado, de acuerdo a lo que dijo el abogado defensor de uno de los policías. Sí. Con respecto a la primera, si el juez le concede, ¿usted puede oponerse? ¿Considera que la pueden obtener ese beneficio por lo que usted investigó hasta ahora? ¿O hay que considero que hoy, en las condiciones en que están, y creo que a mi criterio esto debería llegar a juicio con las personas detenidas, salvo que la causa se extienda demasiado tiempo, yo creo que tiene que estar en esa condición. No hay nada que pueda hacerlo cambiar porque las pruebas están ahí, la naturaleza de los hechos, la condición de policías, la conducta que tuvieron y la cantidad de pruebas que falta reunir y que puede ser puesta seriamente en riesgo si estas personas están en libertad, porque ya han demostrado que manipulan información y engañan a la justicia. Doctor Senestrari, lo tenemos que despedir. En el expediente, ¿surgen otros nombres dentro de la división? ¿Es posible que en el futuro haya otras detenciones? No lo sé. Puede surgir porque uno va a ver los casos y si se encuentra otras personas que han actuado del mismo modo, correrán la misma suerte, pero no lo sé, tenemos que verlo en los expedientes. Doctor Senestrari, muchas gracias por este diálogo muy rico para empezar a conocer un poco también esta investigación que ha sido seguramente la más relevante en lo que va del año y que ha generado también este cimbronazo en la policía y también en la política de Córdoba.
Nosotros seguimos en Justicia Legítima. Dentro de unos minutos vamos a hablar de el otro gran problema de esta semana, que al final de cuentas van a ver cómo se relaciona con lo que pasó en drogas peligrosas en la policía. Hablamos de los incendios y también hablamos de las consecuencias de los incendios. Ya volvemos.